dar las gracias por las oraciones, de la familia, por Paco y su familia, de parte nuestra y de parte de ellos, de parte de Juan y de Roberto. Pues gracias por las oraciones. Se están sintiendo, están siendo manifiestas. Sepáis cómo está, sabéis más o menos, lo explico así por encima y hicimos una reunión. Ahora mismo está en el Hospital Clínico de Barcelona, le van a estar haciendo pruebas y después le van a hacer una operación para que la sangre vaya, le hacen un bypass, para que vaya por otro lado y no tenga tanta presión y no provoque los sangrados. Hay que orar mucho, hay que seguir orando, no hay que dejar de orar y que podamos, bueno, pues buscar que los médicos pues tengan la sabiduría y el conocimiento, y es algo que dicen que lo hacen muy a menudo ahí o han hecho muchas operaciones de este tipo. Entonces nos da un poquito de tranquilidad, pero bueno, que sepáis que la voluntad de Dios es perfecta. Pase lo que pase, la voluntad de Dios es perfecta, y ahí nos agarramos y vivimos, y aunque nos cueste entenderlo muchas veces no podemos llegar a entender, ¿verdad? ¿Cómo puede ser cuando pasa cualquier situación que no nos gusta o que no es de nuestro agrado, ¿verdad? Que podamos tener la claridad y la mentalidad de que la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, necesitamos un cambio en nuestra vida, necesitamos un cambio en nuestra mente, necesitamos una transformación que solo Dios puede hacer. Solo Dios, no la puedes hacer tú, no la puedo hacer yo, no la puede hacer el pastor, no la puede hacer el... No, es una obra de Dios que hace en nosotros y va, por medio de su Espíritu Santo, va obrando, va transformando nuestra mente, nuestro pensamiento, porque una de las cosas que dice la Biblia es que nuestros pensamientos, ¿qué? No son los pensamientos de Dios. Yo quiero que vayamos a leer este versículo en Isaías 55. Dice así, dice a partir del versículo 6. Dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor. Dice: el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, ¿verdad? Y podemos ver lo que aquí, ¿verdad? Dice que vuélvase el hombre a Dios, ¿verdad? Está diciendo que deje el hombre, el impío su camino, deje el inicuo su pensamiento y vuelvas a Dios. Arrepiéntase, vuelvas a Dios. Está de espalda a Dios, vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios, ¿por qué? Porque dice, porque Él es amplio en perdonar, ¿verdad? Él es misericordioso y Él va a tener misericordia de ti, va a tener misericordia de mí, y va a ser amplio a perdonarte a ti y perdonarme a mí, ¿verdad? Dice: buscad a Dios, ¿verdad? ¿En qué? En cuanto puede ser hallado. Vemos la gracia de Dios
manifestada, ¿verdad?, sobre la humanidad a día de hoy presente, y vemos cómo Dios quiere hacer una obra en nosotros, una obra que es que cuando nosotros nos volvemos a Dios, ¿verdad?, Él es perdonador, Él es misericordioso, y pasamos, ¿verdad?, de estar perdidos, destituidos de la gloria de Dios, a ser salvos, a ser aceptados en Él. Y podemos ver esta obra, ¿verdad?, maravillosa, una obra que sentimos que es una experiencia. Es como decía Peso cuando empezaba: venid a mí los que estáis cansados, trabajados, cargados, ¿y qué? Y yo os haré. Es que Él va a traer el descanso, Él va a traer la paz, ¿verdad? Y después de que nosotros hemos nacido de nuevo, ¿verdad?, en cada situación, en cada momento de nuestra vida, vamos a Él y sentimos ese descanso, esa paz de Dios, ¿no? Qué bueno es cuando podemos experimentar esto. Y es algo que esto no te lo cuentan, no es porque te lo cuente alguien. Esto no es que lo hayas escuchado un día, no. Esto es algo que tú experimentas en tu corazón y yo experimento en mi corazón. Esto es algo que se vive, que es una realidad, que se experimenta, que como los discípulos cuando iban en la barca decían: ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen? ¿Verdad? Hasta el momento no les había tocado a ellos, pero habían visto milagros en la gente. Pero cuando te toca ya personalmente, ¿verdad?, cuando tú experimentas personalmente esta obra de Dios que es una obra tan clara y que la sientes de una manera, ¿verdad?, como yo os haré descansar. ¿Cómo sabéis lo que es sentir este descanso? Esto se siente. Cuando tú estás cansado y te echas a descansar y descansas, ¿lo notas o no lo notas? ¿Se nota o no se nota? Se nota, ¿verdad? Pues cuando estamos cargados, trabajados en nuestro corazón, vamos, ¿verdad? Venid a mí y vamos y hallamos descanso. Es más, estamos viviendo esta situación ahora de Paco y vemos como Dios estamos en esa oración, y estamos acudiendo a Dios, ¿verdad? Y estamos sintiendo esta paz de Dios. Estamos sintiendo este descanso. Estamos sintiendo, ¿por qué? Porque conocemos, ¿verdad?, y sabemos que la voluntad de Dios es perfecta. Y ahí es donde tenemos que descansar, donde saber, ¿verdad?, que la voluntad de Dios es perfecta. Que sea lo que sea, Dios no va a cambiar, ni su voluntad va a cambiar, su voluntad va a seguir siendo perfecta, ¿verdad? Y a veces vivimos, ¿verdad?, hemos ido al Señor, hemos nacido de nuevo, empezamos a caminar como cristianos, pero necesitamos un cambio en nuestra mentalidad, en nuestra mente, necesitamos ser renovados en nuestra mente, necesitamos, el apóstol Pablo lo decía a los colosenses, le decía: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué? Lo leemos, a ver. Hay un teléfono por ahí, ¿eh? Dice en Colosenses 3, ¿verdad? Dice: sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Dice: buscad las cosas de arriba. Dice: donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice: poned la mira en las cosas de arriba y no las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Verdad? Y dice: cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entre vosotros seréis manifestados con él en gloria. Pero dice: buscad las cosas de arriba. ¿Verdad? ¿Por qué le dice esto Pablo a los colosenses? ¿Verdad?
Dice, si de verdad si habéis nacido de nuevo, si yo he nacido de nuevo, si nosotros hemos nacido de nuevo, Pablo está diciendo como un mandato, buscad las cosas de arriba. Dice esto porque el hombre, ¿verdad?, es muy dado, ¿verdad?, a quedarse en el mismo pensamiento. Pero dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y hay que ir transformando, ¿verdad?, los pensamientos y adaptarlos al pensamiento de Dios. Dice, buscad las cosas de arriba, dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿verdad? Cuando Dios hace una obra, ¿verdad?, hace una obra que dice que somos una nueva criatura, ¿verdad? En Cristo, nueva criatura soy, las cosas viejas que pasaron. ¿Y ahora qué son? Todas hechas nuevas. Tenemos que adaptar nuestra mente a lo nuevo, a lo de Dios. Y aquí dice Pablo a los colosenses, si de verdad habéis nacido de nuevo, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ya, es más, no busquéis las de la tierra. Buscad las cosas de arriba, pero quitaos ya este pensamiento. Y a veces nosotros en las dificultades de la vida, como cristianos, ¿verdad?, muchas veces nuestro pensamiento se queda mucho en esta tierra. Y Dios nos habla, y Dios nos empieza a hablar. No, que pongas la mira en las cosas de arriba. Que no ponga la mira en las cosas de la tierra. Que tienes que cambiar el chip. Que tienes que cambiar el pensamiento. Que no, que ahora eres una nueva criatura creada según Dios y ya tienes que buscar lo nuevo, lo que es de Dios. Tienes que acomodar tu vida a lo que es. El que es nacido de carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, ¿qué es? Espíritu es. Tienes que adaptar ya tu vida, ¿verdad? Dice, ya nosotros ya no somos de este mundo. No somos. Vivimos, pero no somos de este mundo. Somos ya ciudadanos de ¿dónde? Del cielo. Y entonces ahí es donde nosotros, ¿verdad?, empezamos a tener una nueva identidad y empezamos a conocer a nuestro Dios, empezamos a conocer a nuestro Salvador. Hoy hablaba con Félix por la mañana por teléfono y me decía que él en la reunión, él sentía esto de hablar de conocer a Dios, de verdad. De conocer a Dios, de experimentar lo que es Dios, ya no imaginario, sino una realidad, algo verdadero, algo que tú sientes, que conoces, y cuando tú conoces a alguien, lo conoces. ¿Verdad? Entonces, ahí, ¿verdad?, va todo. Tenemos que ir adaptando nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Isaías, unos versículos más para atrás, los que leímos unos capítulos para atrás, dice en el capítulo 26, versículo 3, ¿verdad? Capítulo 26, versículo 3. Dice así: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, ¿en qué? En ti persevera, porque en ti ha confiado. Porque en Jehová
el Señor está la fortaleza de los siglos. Está la fortaleza eterna. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Verdad? Ya dice que Él va a guardar en completa paz a aquel, ¿verdad?, que empieza ya a moldar el pensamiento de Él, ¿verdad? Aquel cuyo pensamiento persevera en ¿qué? En Dios. Persevera confiando en Dios. Dice, porque en ti ha confiado. Y yo siento esto se siente, esto es una realidad, esto es, tú puedes sentir en la dificultad, pase lo que pase, estar guardado, ¿verdad? Dice, en completa paz. Como leíamos el otro día, y Él guarda, y dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Y aquí dice, ¿verdad? Confiad en Jehová, ¿cuándo? Perpetuamente. Perpetuamente, dice. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. A mí me animaba, yo leyendo este versículo por mañana, dice, confiad en Dios perpetuamente, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Ahora, ¿verdad? Dice que Él va a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento, ¿verdad?, cuyo pensamiento persevera en Él. Me gustaría que fuéramos a Romanos, al capítulo 12. Dice así que, hermanos, dice, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. Y dice, sino transformaos. Y aquí habla de un cambio. La transformación es un cambio. Transformar algo es cambiar algo. Hoy en día hay muchas transformaciones, ¿verdad? Hay algunas que son abominables delante de Dios. Hay algunas transformaciones que están, vamos, pero aquí nos habla de otra transformación. Aquí nos habla, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, ¿cómo? Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Verdad? ¿Cómo dice aquí, verdad? Dice, tenéis que ser transformados, tenéis que ser renovados de entendimiento. Mediante esta renovación del entendimiento vamos a ser transformados. Pablo lo decía a los colosenses, decía, si habéis resucitado tenéis que vivir en otra, tenéis que tener una transformación completa. Ya no tenéis que buscar las cosas de la tierra, tenéis que buscar las cosas de arriba. Hay una transformación tan real, ¿verdad?, que dice aquí,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, ¿para qué? Para que comprobemos, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? A veces el creyente, ¿verdad?, los cristianos, nos podemos empezar a caminar, ¿verdad?, y vivir con una mente, ¿verdad?, pasada, la mente del hombre que todavía no conocía a Dios, la mente que los pensamientos dicen que no son los pensamientos de Dios, que está muy lejos. Y a veces caminamos en esta condición y vamos caminando, pero llega un momento en que es necesario una transformación. Es muy fácil quedar defraudado por Dios por no tener entendimiento. Es muy fácil descarriarnos por falta de entendimiento. Dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, por falta de conocer. Y aquí, ¿verdad? Pablo le estaba diciendo a los romanos, le estaba diciendo, no os conforméis a este siglo, pero necesitáis ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir creciendo. El otro día leíamos en la carta a los Efesios, ¿verdad?, que Pablo decía que había que crecer para no ser como niños que fluctuantes, que son llevados por donde quiera viento de doctrina. Y Pablo dice que es necesario un crecimiento, que es necesario una transformación, que es necesario una renovación de nuestro entendimiento. A veces vive situaciones y podemos ser cristianos, podemos ser creyentes, y como no hay un entender claro de la voluntad de Dios, que es buena, agradable, que es perfecta, ¿verdad?, vas a sentirte defraudado, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? ¿Y por qué Dios permitió esto? Yo esto se lo he escuchado hasta gente creyente, pero era gente creyente que no tenía entendimiento, que no entendía. ¿Por qué? El que conoce la voluntad de Dios sabe que es perfecta, y sabe que es buena, y sabe que es agradable. ¿Y por qué ha permitido esto en el niño? ¿Por qué ha permitido aquello? ¿Por qué ha permitido lo otro? Dios sabe todo, y Dios conoce todos los tiempos, y Dios hace como Él quiere. Vamos un momento a los Efesios, a donde estábamos el otro día en el estudio. Capítulo 4. Vamos a leerlo, porque hay gente que no estaba el otro día. Vamos a leerlo. En el 4 desde el principio dice así. Aquí hablábamos el otro día que hasta el capítulo 3 Dios ya había hecho todo lo que había hecho, ¿verdad? Y ahora ya Pablo empieza a decir a los efesios lo que tenían que hacer. Y dice en el 4, capítulo 4, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Dice, ¿y eso de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo, que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice aquí, ¿verdad? En el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos, ¿verdad? De perfeccionar. Por eso dice, ¿verdad? Que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. La va a perfeccionar, es necesario que la perfeccione para poder ir viviendo los tiempos que nos van a tocar vivir. Hay mucha gente que no soporta los tiempos que tocan vivir y abandonan la fe. El otro día hablábamos de uno, Alejandro, y no sé quién era el otro, que abandonaron la fe. Abandonaron, ¿verdad? Unos se fueron tras vana palabrería y otros pues otras cosas, ¿no? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, ¿verdad? Y todos debemos de llegar, ¿verdad? Porque aquí dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Verdad? Y aquí ya nos habla, ¿verdad? Que hay que ir un poquito más adelante. Aquí dice que Dios preparó, la iglesia preparó y constituyó a unos apóstoles, maestros y pastores, evangelistas, profetas, pero dice, al fin de perfeccionar ¿a quién? A nosotros, a los santos. Dice, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, la edificación de la iglesia. Dice, hasta que todos lleguemos, y todos, aquí habla de que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo. Es necesario no quedarse raquítico, es necesario no quedarte inmaduro. La Biblia nos habla de que tenemos que madurar, que tenemos que perseverar, que tenemos que ir hacia adelante, que no nos conformemos a un pensamiento terrenal, que nuestro pensamiento tiene que ser cambiado, tiene que ser renovado. Dice, y a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, ¿verdad? Y aquí ya dice por qué, para que ya no seamos ni tú, ni yo, ni ninguno de nosotros, que podamos crecer, que podamos madurar, que podamos ser edificados, que podamos ser llenos de Dios, hasta el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, la estatura, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Y aquí, ¿verdad? Tenemos que crecer en Cristo. No tenemos que crecer crecer en Cristo, en aquel que es la cabeza. Dice, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, dice que se ayudan mutuamente, ¿verdad? Ella nos habla de nuestro hacer, ¿verdad?, en el cuerpo. Aquí nos habla de bien concertadas, ¿verdad?, y unidos entre sí por las coyunturas, dice, se ayudan, ¿qué? Mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es necesario ir transformando nuestro pensamiento, es necesaria una madurez, es necesario poder llegar a entender y a comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Pablo se lo decía a los romanos, transformaos. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos de tal manera, ¿verdad?, en que seáis renovados en el entendimiento y podáis comprender cuál es la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sigue hablando, ¿verdad? Dice, esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice, no andéis como otros gentiles. Ya vosotros estáis en otra posición. Si habéis resucitado con Cristo, ya sois hijos de Dios, ya somos cristianos. Ya tenemos otra identidad. Dice, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros, y aquí, ¿verdad?, entramos nosotros, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, ¿no? Si de verdad conocemos a Dios, si de verdad, como dice aquí, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad, ¿verdad?, conocemos a Dios, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y aquí, ¿verdad?, en el versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿verdad? Hay que leerlo bien, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí ya habla, ¿verdad?, que tenemos que ir transformando. Tiene que haber una transformación. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y en el versículo 23 dice, y renovaos. Renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Verdad? Y aquí ya empieza a hablar desde en cuanto a la pasada manera de vivir, olvidaos de ella ya. Despojaos. Despojaos de la antigua manera, como vivíais antes y como pensabais antes, o olvidaros. Despojaos despojaos de esta manera de vivir. Es más, dice, esta manera de vivir está viciada conforme a deseos engañosos, ¿no? Dice aquí. Nuestra manera pasada de vivir está engañada con deseos engañosos. Y dice, despojaos del viejo hombre y renovaos, ¿verdad? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué necesario es renovarse? Tiene que haber una renovación, que no se nos quede anticuada el pensamiento. No se nos quede el pensamiento como pensábamos antes. Y aquí Pablo decía a los efesios, decía, no andéis ya como andan los gentiles, que no conocen a Dios, que se han perdido, extraviado. No andéis en esa condición. Necesitáis otra cosa. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre,
¿Creado quién? Según Dios. Tenemos que ir adaptando, ¿verdad?, nuestro pensamiento al pensamiento de Dios. Nuestro pensamiento tiene que ser renovado. Tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Y ya tenemos que, ¿verdad?, ya hemos nacido de Dios, somos creados según Dios, como dice aquí, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, dice que tiene que haber una transformación total. Tiene que haber un despojarse del viejo hombre, tiene que haber un renovarse en el espíritu de nuestra mente y tiene que haber un vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios. Ya no tiene nada que ver nuestra vida con la pasada manera de vivir. Hemos sido creados en Cristo Jesús. Somos una nueva criatura, donde las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros no hemos sido engendrados por voluntad de carne ni sangre. Hemos sido engendrados por voluntad de Dios. Hemos sido creados, ¿verdad?, según Dios. Somos una nueva creación, una nueva criatura en Dios. Entonces tenemos que adaptar, ¿verdad?, aunque tenemos este mismo cuerpo, ¿verdad?, porque hemos nacido de nuevo, pero nacemos del agua, nacemos del espíritu, ¿verdad?, aunque tenemos este mismo cuerpo, ¿verdad?, lo que es nuestro interior tiene que transformarse. Es necesario nosotros adaptar, ¿verdad? Yo no puedo adaptar mi cuerpo al cuerpo de Dios. Yo tengo que adaptar mi espíritu, ¿verdad?, y mi vida, mi pensamiento a la vida de Dios. Y la Biblia me enseña esto. Y yo tengo que mi pensamiento tiene que ir de acorde al pensamiento de Dios. Dios dice muchas cosas y nos va a decir muchas cosas en nuestro caminar, y como nuestro pensamiento no esté de acorde al pensamiento de Dios, nos vamos a rebelar contra Dios, nos vamos a extraviar. Pero si nuestro pensamiento está de acorde al pensamiento de Dios, ¿verdad?, vamos a decir, como dijo Jesús cuando estaba en Getsemaní: Padre, haz pasar de mí esta copa, ¿verdad? ¿Pero qué? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos tener, ¿verdad?, vemos aquí a Jesús adaptando lo que estaba sufriendo, lo que iba a sufrir en la cruz con esa separación, adaptando su pensamiento, ¿verdad?, al pensamiento del Padre, pero que no se haga mi voluntad, ni como yo pienso, que sea lo que tú pienses o lo que tú digas. Y ahí podemos ver, ¿verdad?, pues, y si vemos en la Biblia gente que Dios dijo una cosa y ellos no aceptaron el pensamiento de Dios. Dios ha dicho una cosa y va el hombre y hace otra. Hay historias para contar en la Biblia a montones. Pero Dios nos está llamando a conocerle. Nos está llamando a tener un pensamiento como Él, a renovarnos en nuestro pensamiento, a renovarnos en nuestra mente, a poder estar más de acorde a Dios. Que podamos decirle a Dios amén a todo, ¿sabes?, lo que Dios dice. Y a veces a mí me gustaría tener esta claridad, que yo, todo lo que me dice Dios, puedo decirle amén, así sea. Pero hay veces, ¿verdad?, que no entiendo, que no, todavía no tengo yo, soy como fluctuante y tal. Necesito madurar.
necesito crecer, necesito perseverar, ¿verdad? Por eso dice, ¿verdad? En Isaías, como decía, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y como dice, tú lo guardarás, ¿verdad? Tú guardarás a aquellos que en ti han confiado. Porque tú eres la roca, la fortaleza de ¿qué? De los siglos. Con este entender, ¿verdad? Cuando nuestro entendimiento es renovado y nuestra mente es renovada, seguramente nuestro caminar va a ser muy distinto. Seguramente caminaremos, andaremos en este mundo, pero con un pensamiento totalmente diferente. Según nos vamos amoldando más, ¿verdad? A lo espiritual, cuando se va amoldando más, se va acercando más nuestro pensamiento al pensamiento de Dios, ¿verdad? Ahí vivimos en paz, ¿verdad? Guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Yo siento la necesidad de estar más cerca de Dios. Siento la necesidad de que mi pensamiento y mis pensamientos tienen que ir más de acorde a Dios. Siento la necesidad de que yo no puedo tener un pensamiento distinto al de Dios. Yo no puedo debatir con Dios. Yo tengo que estar de acuerdo con Dios. Y si no lo entiendo, si no voy siendo transformado y renovando mi entendimiento, pues puede pasar un día en que yo me rebele contra Dios. O en que yo no esté a gusto con lo que Dios ha hecho y me pueda sentir defraudado. ¿Sabes qué pasa? Que la palabra de Dios dice que ninguno que cree en Él queda defraudado. Ninguno que se acerca, que se amolda a Dios, queda defraudado. Ninguno que confía en Dios de verdad queda defraudado. Es más, ninguno que tiene su mente, ¿verdad? Hay esta transformación, se pone a debatir con Dios. Y vemos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Que puedes llegar pero al final como decía Job, ¿no? Decía cosas que no entendía. Cosas, pero ahora qué. Ahora sí, ahora mis ojos te ven, ahora yo entiendo. Y yo quiero entender, y quiero ver. Y yo quiero ver el plan de Dios. Y yo quiero sentir esta paz que me guarda, ¿verdad? Quiero sentir este descanso, quiero sentir esta paz, porque vengo, ¿verdad? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y vengo sabiendo que el pensamiento de Dios es este. Ven, yo te voy a dar descanso. No me voy a descansar a otro lado, voy a descansar en Dios. ¿Por qué? Porque conozco la voluntad de Dios. Sé que si yo voy a Dios, Él me va a dar descanso. Y hoy, en medio de toda la dificultad que vivimos, que estamos, que sentimos, ¿verdad? Podemos sentir descanso y podemos sentir paz de Dios. Y eso son experiencias que las vivimos, ¿verdad? Las sentimos y podemos dar testimonio de ellas. Y podemos hablarle al mundo, ¿verdad? De lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y podemos hablarle al mundo de que hay una paz que no es la que el mundo da. Como decía Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Y no la doy como el mundo la da. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz que sobrepasa el entendimiento va a guardar nuestro corazón en Cristo Jesús. Nada más, yo quería daros solo las gracias por las oraciones y animarnos como iglesia, como cuerpo, que podamos, unidos por las coyunturas, ayudarnos mutuamente
y podamos crecer juntamente y podamos ser transformados juntamente, ¿verdad?, mediante la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar juntamente cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuando vivimos a ese, ¿verdad?, el versículo que me gusta a mí, cuán bueno y qué, y delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Cómo? En armonía. ¿Qué pasa ahí? Y pone un ejemplo, ¿verdad?, del rocío que cae sobre el monte y lo impregna todo, y habla del aceite sobre la cabeza de Aarón y baja sobre las barbas y unge todas las vestiduras, ¿verdad? ¿Y qué dice? Que ahí el Señor mandará bendición y ¿qué? Y vida eterna. ¿Crees esto? ¿Lo crees? Amén. Amén. Pues que Dios os bendiga mucho, que podamos seguir orando, que podamos seguir intercediendo, que no nos cansemos. Si nos cansamos, como somos un cuerpo, ¿verdad?, y como estamos unidos por las coyunturas y nos ayudamos mutuamente, si yo me canso, tú me relevas. O tú me levantas, me sueltas los brazos. ¿Eh? Vale. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve